al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay varias cosas que les quiero compartir en esta noche, pero hoy más que nunca va a ser una meditación. En primer lugar dice la palabra por tanto, o sea, en consecuencia, en razón de lo que venimos hablando. Pudiéramos decir también, como pues recibisteis al Señor. Eso es lo que dice en el griego, como pues recibisteis en el Señor, de la manera que recibisteis al Señor. Pero me gusta esa palabra por tanto, porque nos lleva a lo que venía hablando Pablo en esta carta, y es acerca de la preeminencia, de la supremacía de Cristo. Ustedes saben que esta carta fue escrita con motivo de varias herejías que se habían levantado allí en la iglesia de Colosa, y una de ellas eran de los judaizantes. Allí en los judaizantes podemos ver todas las religiones que hay en el mundo. Mis hermanos, si usted se pone a averiguar, hay más de 10.000 religiones en el mundo, de las cuales hay 12 que son las más importantes, ¿no es cierto? No en importancia en cuanto a la verdad, sino en cuanto a la cantidad de adherentes. Y hay una cosa notable, en este mundo en el cual somos más o menos 8.000 millones de habitantes, el 31% de esa población, que equivaldría a unos 2.400 millones de personas, son considerados cristianos, pero ahí están englobados los católicos, los protestantes, los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos aquellos que lleven el nombre de Jesucristo en sus enseñanzas o en sus libros, ya son considerados como cristianos. Acuérdese, 2.400 millones. Pero después tenemos los musulmanes, que es la segunda religión más importante del mundo, que es aproximadamente un 23.8%, lo que equivaldría a unos 1.800 millones de almas. Imagínense, 1.800 millones de personas son musulmanes, y después de allí todas las otras demás. Ahora viene la pregunta, ¿por qué tantas religiones? ¿Quién inventó tanta religión? Y la religión, mis hermanos, a mí me da la prueba, me da la pauta, es una prueba indubitable de que el hombre fue creado por Dios. Y que el hombre fue creado para Dios, para adorar a Dios. El hombre es un adorador por naturaleza. Tenga al Dios verdadero o no lo tenga, siempre está en la búsqueda de esa conexión interna con el ser supremo, con un ser absoluto, ¿no es cierto? Y lo ha buscado de distintas maneras. Pero qué lindo, mis hermanos, que dice la palabra, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Dios creador, al único Dios verdadero, sino a través de Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, allí el antídoto para toda religión se llama Jesucristo. Él es la única verdad, Él es la única razón, Él es el único camino a la vida eterna, al propósito de Dios. Pero después, mis hermanos, si leemos la carta plenamente, tenemos el otro peligro, que eran las filosofías y las huecas sutilezas que habla Pablo. Y la filosofía es el intento del hombre por descubrir la razón, el propósito de nuestra existencia, por qué estamos en este planeta. Los de la religión buscaban a Dios en una especie por lo espiritual, pero la filosofía lo busca por la razón, ¿no es cierto? Y mis hermanos, por la lógica, y allí mediante razonamientos el hombre quiere descubrir la razón de todo, el propósito, el fundamento y aún el destino final de todos nosotros, de la existencia. Y allí está la filosofía. O sea que lo que no entiende la mente no existe. Por lo tanto, la filosofía deja de lado a Dios, porque la medida de todas las cosas
es el hombre. Lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, no espere que lo haga ningún ser supremo. El hombre es la medida de todo y el hombre ha sido encumbrado a la medida o al nivel de un Dios. Eso es la filosofía. Pero después, mis hermanos, tenemos lo que son el misticismo. Y hoy por hoy hay tanto misticismo en el mundo, cada vez se va viendo más la nueva espiritualidad, donde el hombre dice que tiene una chispa interior de Dios y que no tiene necesidad de un creador, de un salvador, sino que mediante el conocimiento interno, él puede llegar a esa conexión con lo divino que habita dentro de él. Imagínense, mi hermano. Y así podemos llegar al ascetismo, que es llegar a la verdad a través de la mortificación del cuerpo, de las disciplinas. Y hay una de las filosofías griegas, los estoicos, que eran gente que pensaban que por el bien vivir, por las buenas costumbres, la buena moral, podemos llegar a experimentar la vida de Dios. Pero mis hermanos, qué lindo que la palabra de Dios dice, por tanto, de la manera que habéis recibido. Esta palabra recibido es clave, es fundamental, mi hermano. El ser humano no puede ser salvo, no puede llegar al conocimiento de la vida eterna, sino a través de Jesucristo. Por eso dice, por tanto, como habéis recibido a Cristo. Porque de acuerdo a que ustedes recibieron a Jesucristo, ahora tienen que hacer otra cosa. No es solamente recibir. Ahora, ¿de qué manera recibimos a Cristo? Y la Biblia les deja bien claro, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, y con tu boca confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No hay otra fórmula, vamos a llamarle así, para ser salvo. No es levantando la mano, pasando al frente para que el pastor me ore. No. Tienes que creer en tu corazón de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Él murió, pero también Él resucitó. La muerte de Cristo es muy importante, pero más importante es la resurrección de Cristo. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que para esto murió Cristo y resucitó para ser Señor tanto de vivos como de muertos, para ser el que manda en la vida de aquellos que creen, para hacer posible el reino de Dios, para que los hombres y las mujeres podamos obedecer, ser súbditos obedientes del reino del gobierno de Dios, no de ninguna posición teológica, ni aún política, ni aún de país o de estado. El reino de Dios, y sabemos que el reino de Dios no es de este mundo. Aleluya. Y que el reino de Dios todavía no ha sido establecido. Por lo tanto, no va a haber ninguna nación cristiana. Mi hermano, el reino de Dios se instituye, se instaura en el corazón de cada persona que reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero un día así, no muy lejano, cuando el Señor venga de nuevo, allí vamos a estar en el reino milenial de Cristo. Aleluya. Donde Él sí va a ser el que gobierna, porque Él sabe cómo gobernar. Él es el único digno de ser adorado, de ser obedecido, de ser exaltado. Es el único digno de ser admirado. Habemos recibido al Señor Jesucristo. Ahora me dice una cosa, debo andar arraigado y sobreedificado. Arraigar es echar raíces, pero noten una cosa, echar raíces ¿dónde? ¿En qué? Y a veces pensamos en una congregación, a veces pensamos en una iglesia local. No, pero note, lea con detenimiento. Mi hermano, la Biblia, yo le voy a decir una cosa, cada vez que usted lea la Biblia, léala como si fuera la primera vez. No diga, yo ya sé, no venga con el cúmulo de conocimientos que usted adquirió, venga con la mente de una criatura. Y va a ver que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, es fresca, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. No es que Dios le va a dar nuevas revelaciones, pero sí usted va a tener un nuevo entendimiento de la verdad de Dios.
y va a ser como algo nuevo para usted. Y así tiene que leer la palabra del Señor con una mente fresca, una mente expectante de cómo leer la palabra del Señor. Dice, arraigados y sobreedificados. Repito, arraigado, echar raíces, profundizar, mi hermano. Gloria a Dios. Y mis hermanos, acá en Miami no tenemos mucha árboles, bosques, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que las palmeras, alguien dijo de que echaban muchas raíces profundas. No, la palmera al contrario, es un racimo de raíces que se agarran del suelo. La palmera, la ventaja que tiene, por lo que los vientos no la rompen, es porque se dobla. Pero mi hermano, los árboles, aquellos que se pueden quebrar, tienen que echar raíces profundas. Ahí hay una cosa, mi hermano, porque tu vida y mi vida son frágiles y no somos palmeras que nos doblamos. Tenemos que estar, ¿qué cosa? Metidos. Pero noten, no en una congregación, no se me adelante, arraigados y sobreedificados. Sobreedificado, acá está por lo que yo le digo que no es arraigado en una iglesia, sino sobreedificado. Esa palabra sobreedificado me habla de que yo estoy siendo edificado como una casa, porque allí la palabra, la ilustración que me da el griego, es la edificación de una casa. Y una casa se va edificando piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Y ya veíamos la otra vez que nosotros somos piedras vivas. Como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y esa es la obra del Espíritu Santo que nos está poniendo hermanos con hermanos juntamente para estar haciendo la casa espiritual de Dios. Ahora noten, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Cristo, no en una congregación, en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si no te arraigas en Cristo, si no te sobreedificas en Cristo, no vas a durar en ninguna congregación. Cualquier viento, cualquier doctrina, cualquier mala actitud te va a correr de la congregación. Pero si estás arraigado, si estás sobreedificado en Cristo, vas a ver que vas a ser bienvenido en cualquier congregación, y cualquier congregación, por supuesto, que enseñe la palabra de Dios, va a ser tu casa. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y confirmados en la fe. Aleluya. ¿Qué es ser confirmados en la fe? No es otra cosa que el Espíritu Santo comenzando a manifestarse a través de nuestras vidas, porque cuando venimos a la iglesia somos edificados, ahora tenemos que hacer el aporte, aquello que para el provecho del cuerpo. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Dones espirituales para que seamos de provecho a nuestros hermanos. Así como habéis sido enseñados. Ven, la palabra muy clara. Capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios te habla muy bien de las manifestaciones de los dones espirituales. Y ¿sabes qué? Si dejas que todo esto esté activo en tu vida, vas a abundar en acciones de gracias. Gloria al nombre del Señor. Vas a ver que cuando empezás a valorar a Cristo, quién es Él, que estás arraigado en Él, que estás sobreedificado en Él, que estás afirmado en Él, y mi hermano, vas a ver cuánto le debes al Señor Jesucristo. Y ya para terminar, mi hermano, fíjense en algunas cosas que pueden llegar a impedir nuestro crecimiento espiritual. Vayamos rapidito a Gálatas capítulo 5, verso 16. Fenómeno, yo ya recibí a Cristo, ya estoy siendo arraigado, sobreedificado y estoy afirmado en Él, pero ahora tengo que andar cada día. Tengo que moverme, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo tengo que andar? Fíjense, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá Reina Valera no puede negar que fue, esta versión de Reina Valera fue escrita por un monje católico, ¿no es cierto? Porque todavía quedaba aquello de que, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Está todavía el intento del hombre por completar la obra de Dios. Pero mi hermano, yo te lo pongo de esta manera. Andad en el Espíritu. O sea, deja que el Espíritu Santo sea tu maestro, sea tu guía, sea tu instructor, sea tu mentor, sea tu Señor, sea aquel que trabaja en tu vida, tu guiador, ¿no es cierto?
entonces ya no vas a satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que quiere decir. No podemos negar las obras de la carne si no es en la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana fue hecha realidad por Cristo en la cruz del Calvario, pero se hace realidad en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias mediante el ministerio del Espíritu Santo. No hay manera, no hay posibilidad de vivir la vida cristiana si no es por el Espíritu Santo. Y noten, porque acuérdense que en nuestra naturaleza hay una tendencia a la enemistad con Dios, a querer rebelarnos a Dios, contra Dios. Y fíjense, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados, ahí está la palabra, por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y noten esto es lo que arruina las iglesias, esto es lo que arruina la familia, que andamos en la carne. Dice la palabra que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, mi hermano, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y después dice más el fruto del Espíritu, ustedes ya lo saben, y por una cuestión de tiempo no lo vamos a nombrar. Y termino con esto, con el verso 25, de allí de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, hoy, esta noche, te invito a decirle al Espíritu Santo: aquí está mi vida, guíame, enséñame, instrúyeme, capacítame, porque quiero andar como Cristo anduvo. Dios me lo bendiga y gracias por este tiempo. Amén.